Dios te bendiga, iglesia, Dios bendiga a cada hermano que se ha conectado en esta hora a la página de la Iglesia Bautista Betel. Te invitamos a que compartas para que otros puedan ser bendecidos y puedan ser edificados con el programa de esta noche. Estamos en vivo, estamos contentos, estamos regocijados, porque sabemos que el testimonio de hoy será de impacto y de bendición a cada uno de nosotros. En esta noche habíamos indicado que en este programa no solamente hablaríamos sobre nuestras extensiones, sobre nuestras misiones y obreros y pastores, sino también que llevaríamos a cabo una serie de personas, daríamos a conocer una serie de hermanos que han sido impactados por el poder de Dios, cómo la vida de cada uno de esos hermanos se ha transformado allí en nuestra iglesia para honra y gloria del Señor. Así que la persona que vamos a conocer hoy se relaciona un poco con el capítulo de Romanos 1.16. Romanos 1.16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Con nosotros en esta noche, nuestro hermano Moisés Tanco. Ahora te presento, Tanco. Qué privilegio, qué honor para mí. Vamos a estar conversando con un gran amigo. Nos pasamos jugando baloncesto, hicimos travesuras en nuestra infancia, adolescencia y juventud, pero hoy es un hombre que el Señor usa a través del mundo entero. Con nosotros nuestro hermano Moisés Tanco. Dios te bendiga, Moisés. Amén. Dios te bendiga, mi hermanazo, mi hermano Andy. De verdad que estoy muy contento por esta bendición de poder compartir con ustedes, con mi iglesia. Y le digo mi iglesia porque fue la iglesia donde conocí al Señor y verdaderamente para mí este es un tiempo especial, un tiempo hermoso. Saludo a la iglesia, saludo a los pastores, saludos a todos los líderes. De verdad que nos sentimos privilegiados por esta invitación. Dios me les bendiga, pueblo. Amén. Para los amigos que están conectados, Moisés Tanco ahora es evangelista y lleva la palabra del Señor alrededor de diferentes países. Tanco, ¿hace cuánto conociste al Señor? 1993, Día de los Padres, mi hermano. Estamos hablando de que si sumo bien son unos 26 años, donde fuimos a la iglesia por una invitación, y cuando digo fuimos me refiero a mi madre Isabel Quiñones, donde ella recibió la invitación por una amiga del trabajo, en la condición donde ella se encontraba, la vio en necesidad, se le acercó y la invitó a la iglesia Bautista Betel en Río Grande. Y en esa invitación, mi mamá me invitó como se invitaba antes a la iglesia, no tenía opción realmente. Así que Voluntariamente. fue algo voluntario. Yo quería ir a la playa, ella me dijo que no, ella me dijo, móntate o te monto al carro, así tú escoges. Así que me invitó de esa manera, fui a la iglesia Bautista Betel y bueno, el resto pues fue historia. Qué bueno. Más o menos, eras adolescente, joven, más o Sí, menos, estabas en intermedia o en la escuela superior, ¿verdad? 16 añitos, estaba Exacto. ya en escuela superior en grado 10, me parece que fue en grado 10. Sí, sí, sí. Estaba en escuela superior, en la condición en que me encontraba, verdaderamente, yo era un jovencito con mucho resentimiento en mi corazón, esa es la realidad. Y en aquel tiempo lleno de vida, tenía pelo también, recuerdo muy bien que tenía pelo. Ha Este, pasado un tiempito, ha llovido. Ha pasado un tiempo, no hay duda alguna, y recuerdo que en aquel momento pues estábamos como familia en una condición muy difícil, muy triste,
Y ya puedo ir comenzando a adentrarme con el testimonio de lo que fue mi madre, porque entiendo que todo comenzó con ella, ¿verdad? Como padres ahora yo puedo entender que todo comienza con nuestros padres, y fue el hecho de que yo tuve una hermana de 14 años, y esta hermana de 14 años estaba jugando conmigo en su cuarto, y en una noche habían muchachos afuera del apartamento. Esto sucedió en Carolina, en los edificios de Berwyn. Habían unos muchachos jugando con una pistola y probándolas, y lamentablemente una de las balas que dispararon al aire entró al apartamento donde nos encontrábamos, y esta bala continuó el trayecto, chocó el techo, continuó el trayecto e impactó a mi hermana. Este hecho lamentable y doloroso y terrible, 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 cambió la vida completamente de mi familia, porque después de ese hecho, mi mamá se llenó de mucho rencor, de mucho resentimiento, y de muchas preguntas, mucho dolor y muchas preguntas. Y entre las preguntas era el por qué, obviamente, ¿verdad? Como nos hacemos esa pregunta del por qué vivimos estas cosas. Y en fin, mi casa se vino abajo. O sea, ellos eran un matrimonio, por así decir, normal, trabajaban, tenían su vida normal, pero después de esta tragedia, pues mi mamá abrazó lo que era el rencor, lo que era la sed de venganza, y mi papá abrazó las drogas, porque no supo cómo lidiar con la muerte de su niña de 14 años, que era voleibolista. Varias personas de Estados Unidos en universidades se le habían acercado porque parecía que tenía el talento, y había muchos sueños y esperanzas puestas en ella, y en un abrir y cerrar de ojos todo terminó. Por lo tanto, ¿en qué condición me encontraba? Pues bueno, en ese momento que voy a Betel, mi mamá estaba en amargura, mi papá estaba en el vicio de las drogas, y yo era un joven rebelde que pensaba que como había tenido una infancia muy difícil, levantándome con un drogadicto, que me lo merecía todo, prácticamente. O sea, tú no querías saber del Señor. Había, ¿verdad? La situación que pasó creó en ti cierta rebeldía y Exacto. apatía hacia las cosas del Señor. Sin lugar a dudas, causó un dolor, una apatía, causó un dolor. Como yo tenía 6 años cuando ocurrió, el dolor que yo veía en mis padres y la amargura, y cómo el ambiente familiar era un ambiente tan nocivo, tan tóxico, tan de violencia, ¿verdad? De escasez y tan difícil. Pues yo era un joven rebelde que estaba simplemente hastiado, hastiado de la casa donde yo, de la casa y del hogar de donde yo venía. Tenía un orgullo falso que venía de barrio. Y fíjate, Andy, algo que yo comparto bastante es el hecho de que yo pensaba y siempre decía dentro de mí: cuando yo crezca nunca voy a ser como mis padres, nunca voy a ser como mi papá, yo voy a ser alguien, yo voy a ser un deportista, yo voy a ganarme el dinero. Pero verdaderamente, por esa rebeldía que había en mi corazón, ese orgullo que tenía, un orgullo terrible dentro de mi alma, y mucho dolor por todo lo que estaba viviendo en mi casa, yo creía que todo lo podía alcanzar yo mismo, dándole las espaldas a Dios. Así que verdaderamente, en vez de yo buscar hacer las cosas bien, al pasar el tiempo cada vez me hundía más y más en el pecado, en la calle, en los vicios, en las fiestas, en los welcome parties, en la música reggaetón de aquellos tiempos, ¿verdad? Metido en todo ese mensaje y en todo lo que ellos promulgaban. Así que estaba simplemente perdido, pero confundido, pensando de que yo estaba bien. O sea, exacto, a eso iba. Tenemos que dejar claro que Ujú. ninguna de esas situaciones te llenaban. Ni la Así es. música, ni el deporte, porque tú, yo recuerdo, eras un gran baloncelista y tenías una beca, o sea, tenías tal vez un futuro en el baloncesto, pero Así. ninguna de ellas te llenaban. Tú estabas vacío y completamente había un dolor interno dentro de ti. Eso es así, completamente vacío, sin esperanza. Y entonces, cuéntame un poquito de Ujú. ese día, cuando fuiste a la iglesia, que recibiste al Señor. Ese día realmente te convenciste, realmente sentiste, porque a veces uno por las emociones pues nos llevan o alguien nos empuja, o alguien, ¿verdad? Nos trata tanto de meternos al Señor a esa edad, que uno como Sí, joven pues piensa que no es real, que esto es un cuento. sí. Pero ese día, ¿realmente tuviste un encuentro con Dios? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Mira, cuando fui por primera vez con mi mamá, yo no tuve un encuentro con el Señor ese mismo día. Como bien tú mencionas, yo creo que le diste en la cabeza al clavo porque no fue así en mi proceso. Fue un proceso de 2 años, fíjate, Andy. Quien primero conoció al Señor fue mi mamá Isabel. Ella fue la primera que estando en un milagro, en un culto de milagros de amor, hubo una hermana de la extensión de Carolina que se le acercó y le dijo, tú necesitas al Señor. Y cuando le dijo así, ella empezó a debatir, a titubear si iba o no. En ese mismo momento, a mí se me pegó una fiebre y un escalofrío, y yo le decía a mi mamá, no pases, porque yo me siento mal, no me dejes solo. Pero esa hermana, con la sabiduría del Señor, le dijo, déjalo ahí, que él va a estar bien. Ven y busca ayuda tú. Amén. Y ella no conocía a mi mamá, por eso mi mamá se quedó impactada y acepta la invitación. Mi mamá pasa al frente y conoce al Señor, entrega su vida al Señor. Dios hace y comienza, ¿verdad? En ella un milagro poderosísimo, le transforma esa sed de venganza, empieza a lidiar con el perdón, en fin, Dios la transforma y la va transformando. Otro suceso que llevó a mi conversión fue que la hermana Lucy Falero, ¿la conoce? Es bueno, sí, un poquito. Mi mamá, un En aquel, saludo. mira, Andy, en aquel tiempo ella, junto con otro hermano, el hermano Sierra, fueron a visitarnos a Villa Palmera. Wow. Mi mamá ya llevaba 3 meses de convertida, pero estaba fría, se estaba quedando en la casa después de bautizarse. Y cuando tocaron el portón, salimos y vimos que eran esos dos, yo le llamo dos ángeles, Padre Santo, porque ellos estaban Amén. metidos en Villa Palmera, ¿ok? Eso para mí fue una muestra de amor, aún sin yo haber conocido a Dios, porque yo dije, ¿cómo es posible que esta iglesia que está en Río Grande se va a meter a Santurce, Villa Palmera, a buscarme a mí y a buscar a mi mamá? Ese fue el amor en Betel que Cristo puso en Betel, que yo conocí, una iglesia que salía a las calles y salieron a buscarme a mí. Después de esa experiencia, yo fui a un culto de Día de los Padres del 93 y cuando fui, Dios usó a la sierva, a la pastora Marilu Dones, con un mensaje de la siguiente forma, diciendo, yo soy tu padre y yo te amo. Y yo tenía un Amén. resentimiento y un odio tan terrible hacia mi padre. O sea, mira, si yo jugando baloncesto me viraba un tobillo, yo le echaba la culpa a mi papá. A mí no me importa. O sea, mi papá siempre era el culpable de todo lo que yo vivía. Y esa era mi excusa para hacer lo que yo quisiera hacer. Así que cuando Dios me habló de esa manera, en aquel culto del Día de los Padres, a través de la pastora Marilú, comencé a llorar y no sabía por qué lloraba. Comencé a sentir cómo mi pecho se apretaba. Comencé a sentir, y te estoy hablando de llorar delante de la gente, o sea, esto no era para mí una opción jamás. Y comencé a llorar, comencé a sentir el amor de Dios, el abrazo de Dios, y no me preguntes cómo, pero terminé en el altar, y cuando terminé en el altar, puse mi rostro en la alfombra roja y de ahí no me quería mover, porque Dios empezó a abrazarme, a consolarme, a decirme que Él era mi padre. O sea, esa frase es la que por 26 años me ha sostenido, porque es la frase que me da una seguridad y una paz y un gozo, no importando las lágrimas que esté derramando en el momento que sea. Esa frase que fue la que me llegó a convertirme, yo soy tu padre y yo te amo, es la que hasta hoy en día me ha sostenido. Amén. O sea que allí en ese momento sentiste realmente que ocurría un encuentro verdadero y genuino con ese Señor. Amén, amén, definitivamente. Pe- Pero también el Señor te hizo promesas Sí, y te hizo un llamado. Cuéntanos algo de eso para aquellos que que están conectados en esta hora. no, amén, amén. Mira, sí, comenzó mi caminar con Dios. La Iglesia Bautista Betel tiene un programa de discipulado terrible. Allí agarrando las clases, todo comenzó a caminar. Yo no faltaba las clases, yo estaba en un primer amor, como lo que estoy hoy en día, en ese primer amor, porque no hay dos ni tres amores, tiene que haber uno solo. Amén. Pero en ese mover, de verdad que sí, que comencé a aprender, a escuchar la palabra y comenzaron a ocurrir cosas diferentes. O sea, a mí me dieron el privilegio, por ejemplo,
de ser parte del ministerio de Ujieres, me acuerdo, de los diáconos. Eso para mí fue algo grande, o sea, estar en el Amén. parque, en el Amén. estacionamiento de Betel, eso era grande, ¿tú me entiendes? Qué edad tenías cuando estabas trabajando en el parking para efecto de nuestros jóvenes? Yo tenía 19 años, 18, 19 años. O sea que en el Señor no hay edad para doblar el lomo. Para nada, para nada. Y recuerdo que cada vez que habían oportunidades de pintar los bloques de la iglesia, de lavar las cúpulas y el techo de la iglesia, yo decía presente. Esas fueron experiencias que me fueron llevando a un hambre de buscar más de Dios. Amén. Entonces, después se me acercó la pastora, ¿verdad? Los líderes, y me dijeron que yo tenía que tomar clases con la pastora Marilu Dones, las clases bíblicas. Y- Y yo no entendía. Yo decía que yo voy a tomar clases con los ancianos, con los líderes y con esa gente que son, ¿verdad? La gente escogida por Dios. Y yo decía, wow, pero todavía no veía que es que Dios estaba haciendo algo conmigo. Amén. Hasta que en un culto especial de Milagro de Amor, Dios usa a la pastora y en profecía Dios la usa con poder y le dice, me dice el Señor, que pondría palabras de fuego en mi boca y que yo predicaría esta palabra en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y me Amén. decía, y me dio una frase que fue una frase muy, muy especial que decía que no tuviera temor, no temas, porque yo estoy contigo. Y esa palabra, mi hermano, fue la palabra que comenzó ese fuego, ese ardor por servirle, por hacer algo para el Señor. Y esa palabra se cumplió en el 2005, porque no fue el fin de semana después que Dios me habló. Hubo un proceso donde Dios todavía estaba trabajando con mi carácter, con mi madurez, con mi forma de pensar, con mis actitudes y sobre todo, mi hermano, con mi orgullo, porque ¿qué es que yo era tan orgulloso, Dios del cielo, aleluya? Sí. Que de verdad que Dios comenzó a hacer una obra especial y ese llamado que comenzó en Betel se cumplió 10 años después en Texas. Pero espérate, cuando te hizo, vamos con calma, esto está Sí, bueno. sí, sí, Cuando te sí. hizo el llamado, Amén. inmediatamente lo creíste, lo recibiste, o tú sabes que es que yo quiero ir, que uno como joven es inmaduro y como quien dice, ¿cómo que yo voy a llevar la palabra? O sea, uno mismo como que no se ve en ese momento. ¿Qué pensaste No, tú? no, mira, Andy, te soy honesto. A mí me escribieron esa profecía y esa palabra en un papel. Y yo la leí y lloré, me acuerdo, nada más por el hecho de que Dios me estaba hablando. Pero que yo te diga a ti que yo entendía a cabalidad qué significaba eso, para nada. Pero lo que yo sí sabía es que yo no quería predicar. O sea, en ese proceso que Dios me da esa palabra, comenzaron a surgir ciertas experiencias, ciertas oportunidades, yo le llamo, para que ese llamado se comience a cumplir, pero en cada una de esas oportunidades yo decía que no. Yo decía que yo no hablaba bien, yo era gago, yo tenía problemas en mi hablar, o sea, yo no tengo dicción, no tengo vocabulario, yo no sé, yo no soy predicador. Yo siempre decía, yo no soy predicador, ni hijo de predicador, mucho menos. Por lo tanto, o sea, eso no va conmigo. Y te digo la verdad que ese temor del que Dios me dio la advertencia y ese complejo, porque yo reconozco que había muchos complejos dentro de mí de inferioridad, de que nada Dios podía hacer conmigo. Dios se tardó 10 años, Andy, en poder limpiar mi mente y mi corazón para entonces yo comenzar lo que Él quería hacer conmigo, que era el llevar la palabra. Amén. Yo recuerdo, ¿verdad? No como ahora, pero sí tengo un leve recuerdo de cuando el Señor te dio esa palabra. Antes que hablemos de tu llamado, quiero que compartas o des dos tipos de consejos. Primero, a esos jóvenes que Ajá. llegaron como tú, ¿verdad? O que están pasando una situación similar a la tuya. Quiero que me le digas algo a esa juventud y quiero que me le digas algo a esos padres que están también atravesando la situación de Isabel en aquel momento. Adelante. Mira, comenzando con la juventud que atraviesa muchas cosas guardadas en el corazón, muchos rencores.
yo lamentablemente, mira, yo voy a compartir de mi experiencia y lo que Dios hizo conmigo. Hay que reconocer que no importando la edad, todos tenemos necesidades, todos tenemos situaciones difíciles que tenemos que lidiar. De Y no por acuerdo. el hecho de que, no por el hecho de que los jóvenes no pagan agua y no pagan luz significa que no tienen tribulaciones, que no tienen problemas. Así que a toda esa juventud que me está escuchando, que tú estás pasando por momentos difíciles, viviendo una vida de incertidumbre, hay muchas cosas que los jóvenes no controlan, que simplemente están a merced de lo que los padres hagan. Yo me quiero dirigir a ti. Lo peor que podríamos hacer es aislarnos, es no decir nada y seguir guardando en nuestros corazones el resentimiento, seguir guardando en nuestros corazones nuestra opinión y nuestro dolor. Más voy a eso, nuestro dolor, porque reconozco que hay mucha juventud que está dolida, que ha sido herida, que ha sido hasta maltratada de palabras, de físico, y lamentablemente el joven no expresa. El joven no se va a sentar contigo y va a tener posiblemente una conversación de 3 horas donde él pueda abrir su corazón y decirte todo de una vez. Se nos hace difícil. Así que el consejo que yo le puedo dar a esa juventud es que, número uno, reconozca que no importando la vida que has tenido, no importa por donde hayas pasado, lo que hayas vivido, tenemos que reconocer de que Jesús sí me entiende. Jesús sí reconoce y sabe dónde estás, qué hemos vivido, qué nos duele, lo incomprensible que hemos sido en muchas ocasiones. Jesús sí sabe, Jesús sí conoce mi situación y Jesús sí puede darnos esperanza. Jesús sí puede sanar nuestro corazón, sanar nuestra mente y levantarnos de donde estemos. Pero a ese joven que me está escuchando, yo te reto a que en esta noche tú abras tu corazón a Jesús y le digas: Señor, me duele. Jesús, me siento mal. Jesús, esta es mi condición, y comiences a hablar con el Dios que te ama, diciéndole la realidad de que hay en tu corazón. Yo creo que ese paso sencillo y humilde comienza un gran milagro y un gran proceso donde Dios se va glorificando. Puedo decir más, pero lo voy a limitar a un consejo corto donde le digo al joven: joven, no guardes más cosas. Saca eso que tienes hacia afuera, habla con Jesús, el Dios que te ama, el Dios de esperanza, porque de ahí comienzan los cambios. Amén. Y Y a al las papá mujeres, que está pasando esa situación, la mujer o el hombre que está atravesando esa situación con su hijo o su hija. sí, mira, mi madre, yo creo que en mi proceso a los padres lo que yo les puedo decir es que tenemos también que reconocer que nosotros como individuos tenemos también nuestras dolencias, nuestras heridas, y estamos lidiando con muchas cosas, nosotros como personas. Y el milagro en mi casa comenzó cuando mi mamá comenzó a trabajar con ella, cuando mi mamá comenzó a abrir, a reconocer de que de que estaba lejos de Dios y de que tenía una raíz de amargura que la estaba alejando de Dios y alejándola de la familia. Así que mi consejo hacia los padres es: número uno, antes de tratar de arreglar la relación con el hijo, antes de tratar de arreglar la relación con el esposo, antes de todo eso que queremos cambiar, porque nosotros queremos cambiar el mundo en 3 segundos, antes de todo eso, vamos delante de Dios para que Él nos arregle a nosotros, Amén. para que Dios me sane a mí, para que Dios sane mi mente, sane mi corazón, para que Dios me enseñe cuál es mi realidad espiritual, en dónde estoy, qué es lo que me está llevando a actuar como actúo. Porque cuando permitimos que Dios se meta en nuestra vida primero, entonces nuestros ojos se abren, entonces vemos lo que no veíamos antes, entonces entendemos, y no solamente entendemos, Andy, ¿sabes qué? Dios nos da la estrategia perfecta de cómo tenemos que lidiar con ese joven que solamente habla por WhatsApp, con ese joven que solamente habla por Messenger, con ese joven que hace 3 días no te dice buenos días, así de fácil. Eso así. Entonces, pero nos desesperamos, nos herimos, lloramos, porque yo soy padre y yo he pasado por ahí y es natural sentirnos como nos sentimos. Pero vamos a llevar las lágrimas al Señor, vamos a llevar nuestro dolor al Señor y vamos a decirle: Señor, yo con esto no sé manejarlo, ayúdame. Ayúdame a mí a entender, ayúdame a mí. Si hay algo dentro de mí, enséñame, revélame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer conmigo. Y cuando yo esté listo, tú me des la estrategia, entonces
yo voy a actuar no conforme a mis emociones o no conforme a mi justificación, sino que voy a actuar conforme a la estrategia que Dios me va a dar, porque Dios habla, Dios revela y Dios te dice exactamente cómo quiere que tú lo hagas. Si le permitimos que él nos diría. Amén, amén. No le voy a añadir nada más a eso porque lo daño. Se cumplió la palabra del Señor en ti en el año Mira, 2015, me dijiste. en el 2004 salgo del ejército. Estuve 8 años en total, 4 años activo y 4 en la reserva en Puerto Rico. Y estando en Irak, fíjate, sentí de parte de Dios un desamor. A mí Dios me cambió el corazón y me dijo que eso no era para mí. Regresé a Texas, donde estaba viviendo con mi esposa Nidia, no teníamos hijos, y cuando llegué a Texas le dije a mi mujer, el ejército ya no es para nosotros, no voy a continuar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, a buscar trabajo. Y empezamos a hacer una vida acá en Texas y estábamos congregándonos en la iglesia cristiana Nueva Vida con el pastor Juan Rivera, y mira cómo es Dios. El pastor Juan Rivera fue parte del ministerio Cristo Viene del fenecido, ¿verdad? Evangelista Guille Ávila, y él estuvo en ese ministerio por 19 años. Así que en el 2005 pasa un año donde estoy viviendo en Texas y él se me acerca y me dice, Moisés, me gustaría que fueras conmigo a un viaje a México, aquí en la frontera, porque quiero ir a construir unas iglesias y para que me ayudes, ¿verdad? A llevar los bultos, los motetes, llevar las cosas. Simplemente ayúdame. Y yo dije, pues está bien, tengo tiempo, no estoy en el ejército, vámonos. Y cuando me fui a México me sentía bien porque estaba martillando, arreglando iglesias, pero de repente, Andy, se me acerca el pastor y me dice, esta noche predicas. Anda. ¿Qué? ¿Qué? Casi me le echo a llorar encima en el hombro a aquel hombre y le dije, no, ¿cómo es posible? Eso no puede suceder, yo no soy predicador, en fin, le di mi lista de todas las cosas que obviamente que eso no va, o sea, eso no va. Y el pastor se dio media vuelta y se fue y me dijo, a las 7 te vienen a buscar. Ah, no había opción. No me dijo más nada. O sí o Y yo, sí. o sí, o sí. Así es que Dios me ha hecho las cosas. Si te fijas, mi mamá me hizo lo mismo y ahora el pastor me viene a hacer lo mismo. Y todo comenzó en ese culto donde me fue a buscar aquel pastor. Estaba en Tamaulipas, México, en una iglesia como de 15 miembros. Y recuerdo de que me fueron a buscar y me anunciaron, me acuerdo, como el predicador internacional. Ay, Padre Santo. Qué bien. Moisés Santo. Y cuando agarré aquel micrófono, toda la temblequera que yo tenía se me fue. En el momento que toqué el micrófono, se fue todo el temblor, el sudor cesó, comencé a predicar y al final hice el llamado y 7 personas pasaron al frente. Gloria al Señor. Este, yo siempre cuento eso para darle la gloria al Señor porque ese culto me hizo entender a mí que Dios iba a hacer algo con mi vida, que Dios verdaderamente iba a cumplir lo que hacían 10 años atrás ya había recibido una profecía y Dios la trajo a mi memoria y el ministerio, yo digo que el ministerio comenzó con una pasión que Dios puso en ese viaje, puso una pasión dentro de mí por predicar. Lo que yo no quería hacer, de repente se convirtió en algo que no podía dejar de hacer, porque era una cosa que me enamoré. Me enamoré con el hecho, Andy, fíjate, quiero compartir esto. Ajá. Me enamoré con el hecho de que cuando termino de predicar y hago el llamado, la gente pasa y quieren cambiar su vida. Y eso para mí fue algo que yo nunca lo había experimentado y es algo que es adictivo. Yo no sé ni cómo describirlo, pero es algo que cuando viene el llamado, viene el poder de Dios transformando vidas y eso es algo que no se repite en ningún otro momento. Es especial, es único y eso es lo que a mí me tiene enamorado. O sea que tú allí comenzaste, fue el inicio de un francotirador de Jesucristo. Aquella palabra que el Señor te había dado en el 2004, ¿verdad? Más o menos, no recuerdo ahora, pero
aquella palabra que te había dado en la iglesia bautista de Betel, que tal vez tú lo veías lejos y no te lo imaginabas por tu situación. Oye, y para Amén. colmo, te llamas Moisés, brother. O sea, y, al, oye, mejor nombre no te pudieron haber puesto. Así que ¿Verdad? yo ¿Verdad? estoy seguro que desde el vientre el Señor tenía planes contigo porque tu vida es similar a la de Moisés. Tú me dijiste que hasta gago eras y mira, yo no veo aquí ninguna gaguera. Ay, Dios mío. Hay que darte como 20 para que te aguante, pero qué bueno, yo sé que la gente lo está disfrutando, se lo está gozando, amigo, que nos estás escuchando o que nos sintonizaste tarde, estás viendo Mundo Betel, el poder de Dios, cómo Dios cambia las vidas, cómo Dios cumple promesas, es lo que tú estás viendo hoy. Estamos conociendo al hermano evangelista Moisés Tanco. Y ahora, ¿dónde estás cultivando y trabajando ese ministerio? ¿Dónde lo estás desarrollando principalmente? Pues mira, bien rapidito les cuento que comenzamos a predicar desde el 2005, siempre el cuidado pastoral, ¿verdad? Del pastor Juan Rivera. Y comencé a aprender mucho con él. Comenzamos a ir a los viajes misioneros, como se le llamamos siempre, viajes misioneros en Perú, viajes misioneros en República Dominicana. Y en cada viaje más gozo, más alegría sentí en mi corazón y más hambre de continuar. Y no fue hasta el 2010, 2014, perdón. En el 2014 fue cuando hubo un cambio a nivel ministerial, porque en todos esos años, del 2005 al 2014, estuve saliendo junto con mi pastor y desarrollándome en campañas evangelísticas, viendo, pues, teniendo todas esas experiencias, viendo cómo manejar tantas cosas y aprendiendo. Y de repente el pastor se me acerca y me dice, es tiempo de echarte a volar. Y ahí fue Amén. donde Dios, pues, puso en mi corazón el ministerio, el nombre y de qué se iba a tratar, que es el Ministerio Esperanza Viva, que por cierto, tengo que hacer este paréntesis. Dios me recordó, cuando estuve ese tiempo en oración en el 2014, Dios me recordó en oración cuando yo fui parte de los portadores de esperanza, ¿ok? Me estoy yendo atrás, Sí, sí, bastante. portadores de esperanza. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Portadores de esperanza, y meditando en eso, meditando en todas las experiencias que tuve en Betel. Betel es un pueblo maestro, no hay duda de eso. Ahí fue donde Dios me dio el nombre y me dio la visión. Y la visión de nosotros como ministerio es una visión evangelística. O sea, me enfoco en la salvación de las almas. No importa lo que hagamos, no importa las conferencias, no importa lo que sea, nuestro enfoque es ganar almas, evangelístico. Entonces, Amén. el ministerio en el 2014, Dios me dio la estrategia de enfocarme en tres cosas, y es con la juventud, con las mujeres y campañas evangelísticas. Y como lo estamos haciendo y como nos estamos desarrollando, es que, bueno, tengo que darle para atrás un poco, porque tan pronto me dio la estrategia, yo no sabía en dónde la iba a ejercer, pero Ajá. Dios me habló de este país llamado El Salvador. No me pregunten, yo no parezco salvadoreño, no tengo familia salvadoreña, yo no sé nada de ese pueblo, pero Dios me habló en la sala de mi casa de que ese iba a ser el país, y al tiempo llegó la invitación, y desde el 2014 hasta el día de hoy vamos 3 veces, 2, 3 veces, hasta 4 veces a este país, haciendo la estrategia que Dios nos dio. Cuando vamos a las escuelas superiores de El Salvador, vamos y llevamos el testimonio, llevamos charlas. A esa juventud se le invita para la campaña de jóvenes el sábado, usualmente lo hacemos los sábados, y ahí compartimos el evangelio con la juventud en una conferencia o campaña, como decimos. Y a la misma vez mi esposa, que es compañera de batalla en todo lo que hacemos, lleva a cabo conferencias con las mujeres, con una conferencia que Dios nos dio, que es Sanadas para Sanar. Y lo que hacemos, Andy, es algo muy hermoso. Nos dedicamos a estas tres cosas, y en El Salvador lo que hemos visto, que hemos comenzado con un pueblo y de repente en otro pueblo escuchan lo que hemos estado haciendo y comienzan las invitaciones y comienzan las puertas a abrirse, hasta el Amén. punto que actualmente, pues, vamos al pueblo, hablamos con el alcalde y le decimos qué vamos a hacer, y él mismo se mueve con su personal y mira,
junto con las iglesias comenzamos a hacer la agenda y la agenda es la juventud, las mujeres que están en dificultades, las mujeres y campañas evangelísticas en el pueblo. Esas son las tres cosas que nos hemos enfocado y lo lindo de todo esto es que cuando comenzamos en este mover de Dios, Dios tocó corazones en El Salvador y actualmente pues tenemos nuestro propio ministerio de alabanza y oración que se llama REC, que son radicales en Cristo. Ya tengo ya el ministerio de alabanza y oración, tenemos también los coordinadores que me ayudan a coordinar las campañas y en Amén. total ahora mismo somos 17 personas en el ministerio que estamos trabajando para llevar la palabra. Amén. Qué bueno es el Señor. He visto tu página, he visto videos que compartes y puedo ser testigo de cómo el Señor cumplió esa promesa y cómo el Señor te usa y tú te has dejado usar y has corrido con la visión llevando el evangelio del Señor. Por eso empecé en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Amén. evangelio porque es poder de Dios y es algo que realmente tú vives día a día. Eh, Amén. Moisés, te voy a dejar un espacio para que puedas traer palabra del Señor en estos momentos que tanto necesitamos escuchar y que tanto amigo que no conoce al Señor necesita. Así que adelante, evangelista Moisés Tanco, con la palabra del Señor en esta noche. Gracias, Adelante. Andy, nuevamente. Gracias, Andy, y gracias a todos los que hicieron posible que pudiéramos compartir en un ratito tantas cosas que Dios hizo tan hermosas. Y yo voy a ser muy breve y voy a ir directo al grano, como siempre digo, en lo que comparto. Y quiero compartir con ustedes el Hecho, capítulo 3 verso 19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Me identifico mucho con este verso porque pensando y meditando por todo lo que Puerto Rico está atravesando y ha estado atravesando desde el principio de este año, una cosa que le hemos estado dando seguimiento, todo lo que han estado viviendo, viendo lo que está aconteciendo a nivel mundial con este virus que ha sido tan terrible como en países como en Ecuador, bueno, en tantos países. Ustedes, yo estoy seguro que ha seguido las noticias. No hay duda alguna de que estamos en tiempos bien difíciles. Económicamente hablando, tiempos duros, salud, terremotos, desastres. Pero Dios en oración me decía que dentro de todo este mover que parece ser todo negativo, hay algo positivo. Y lo que vengo a traer positivo, que es espiritual, y llamaría yo que es un tiempo especial el que estamos viviendo, es que el ser humano, en medio de tiempos difíciles, tiene la capacidad, o no solamente la capacidad, tiene la oportunidad de experimentar el milagro del arrepentimiento. Fíjate que en los momentos difíciles es cuando meditamos. Fíjate que en momentos difíciles es cuando detenemos nuestra vida y comenzamos a meditar y a pensar en dónde estamos y qué está sucediendo. En momentos difíciles es cuando todo se paraliza y comenzamos en nuestro corazón y en nuestra alma ¿a buscar qué? A buscar respuestas a muchas preguntas. Por eso cuando le decía al Señor, Señor, que puedo compartir, Dios puso este verso dentro de mí para hablarte rapidito en los próximos minutos sobre el milagro del arrepentimiento. El milagro del arrepentimiento. ¿Por qué le llamo milagro? Porque es a través del milagro del arrepentimiento donde el ser humano puede recibir refrigerio, puede recibir vida, puede recibir esperanza. No es a través de hechos humanos, no es a través de estrategias humanas, es a través del arrepentimiento, y yo le llamo, como Dios me lo puso en el corazón, el milagro del arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa un cambio de mente. Arrepentirse significa un cambio de propósito. Y el arrepentimiento y el milagro del arrepentimiento lo voy a dividir en tres cosas. Número uno, el arrepentimiento comienza con la culpa. Cuando el mensaje del Evangelio se predica y conocemos lo que dice la Biblia y conocemos lo que dice Dios, entonces podemos entender que estamos lejos
de lo que Dios quiere que hagamos. Estamos lejos, no estamos cumpliendo con la ley de Dios, no estamos siendo obedientes a la escritura y cuando escuchamos, se supone que en nuestros corazones se refleje la culpa, se refleje un sentir de dolor de que hemos fallado. Lo bien peligroso será cuando escuchamos el mensaje y escuchamos que estamos mal y nada ocurre en nuestro corazón y no sintamos nada. Eso ya se llama ser insensible. Pero para ti que me estás escuchando, yo quiero hablarte sobre el milagro del arrepentimiento. Y este milagro comienza cuando tú sientes en tu corazón un sentimiento que se llama culpa, que es esa voz en la conciencia que te dice, estás mal, estás frío, estás lejos. Y esa culpa es necesaria porque somos seres humanos y tenemos sentimientos. Por lo tanto, la culpa me va a llevar al segundo paso de este milagro. Y el segundo paso es cuando pido perdón, la acción. La culpa me hace reconocer que estoy mal, me hace reconocer que estoy distante, cuando la esposa se me acerca y me dice, mire esto, cuando tu esposa se te acerca y te dice, mi amor, no me gustó lo que me dijiste, me hablaste feo o no hiciste esto bien. ¿Cómo está en nosotros ese sentimiento y esa sensibilidad de que hicimos algo mal, de reconocer que hicimos algo mal? Porque este mensaje no lo quiero enfocar solamente a los amigos que no conocen al Señor y no han tenido y no han experimentado el milagro de la salvación, pero también la iglesia tiene que reconocer que el milagro del arrepentimiento tiene que ocurrir en nosotros. Cuán insensible nos hemos convertido. Eso es lo que Dios está trayendo en estos tiempos donde ahora sí podemos meditar y podemos pensar en dónde estamos delante de Dios. Son tiempos especiales. Son tiempos que nos tienen que llevar a pensar y a meditar en dónde estoy yo conforme al estándar de Dios. No conforme al estándar del vecino ni de mi hermano, no. Conforme a lo que dice Dios, ¿dónde estoy yo? Y esa es la pregunta que yo te quiero hacer en esta noche, mi hermano que me escucha, que posiblemente llevas 40 años en el Evangelio, gloria a Dios por eso, posiblemente estás empezando, no importa en qué momento nos encontramos del camino. Yo te pregunto, ¿en dónde estás tú hoy delante de Dios? Y esta prédica que estoy haciendo o este mensaje muy corto lo estoy enfocando en el milagro del arrepentimiento, porque si reconocemos que estamos en los tiempos de Dios y que Dios todavía está trabajando en nuestras vidas, tenemos que reconocer, mi amado hermano, que tenemos que, número uno, pasar por la culpa, porque el arrepentimiento no es conforme al hombre, es conforme a como Dios lo ha establecido. Así que, número uno, arrepentimiento comienza con la culpa cuando nos sentimos mal. Número dos, tiene que haber una acción y la acción es pedir perdón. Decirle al Señor, Señor, perdóname. Señor, lo hice mal. Señor, estoy lejos, estoy frío. Señor, le hablé muy feo a mi hijo. Señor, le hablé muy feo a mi hija. Señor, estoy teniendo griterías, hay en mí griterías, hay en mí fruto de la carne, hay en mí acciones que no son conforme a lo que tú quieres hacer. Y por eso en el Salmo 51, versículo 3 nos dice, y decía el salmista con su corazón en mano, decía, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué quiero decir con eso? Que el milagro del arrepentimiento nos lleva a una culpa y número dos, me lleva a pedir perdón. ¿Cuántas víctimas hay hoy en día de gente que no ha pedido perdón y gente que todavía está esperando de que alguien le pida perdón? El perdón de Dios, el perdón y la reconciliación. Y número tres, en el milagro del arrepentimiento tiene que haber un cambio. ¿Un cambio de qué? Un cambio de conducta. Por lo tanto, no podemos decir que me arrepentí, pero sigo viviendo en la misma condición. Es como, mira, yo siempre soy de los que comparte lo que vivo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que es personal, muy mío. Hacen como 2 meses atrás, mi esposa se me acercó y me dijo, Moisés,
con lágrimas en sus ojos, se acercó y me dijo, me siento mal. Y yo le mencioné, yo le dije a ella, le respondí, pero ¿por qué te sientes mal? ¿Qué sucede? Y mi esposa me dijo, siento que me estás hablando como no es. Siento que me estás eh, hablando muy feo. Mira esto. Ay, Padre mío. Fíjate que cuando escuché esas palabras, la acción natural que uno tiene es defenderse. Es decir, no es correcto, no es así, yo estoy bien. Pero fíjate que después de 26 años de conocer al Señor, mi esposa me está diciendo, hey, lo que estás haciendo no está bien. Pero lo que yo te traigo en esta noche es lo siguiente. Si somos los humildes suficientes y verdaderamente reconocemos que Dios nos habla y que somos todavía una obra, oye, que todavía está en proceso de transformación, tenemos que reconocer que el milagro del arrepentimiento es para todos. Es para el que no conoce al Señor, pero también es para ti y para mí que lo hemos conocido y queremos permitirle al Señor que continúe cambiando y transformando nuestras vidas. Por lo tanto, en este paso número 3 que estoy mencionando y hablando, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Es un cambio de 180 grados. Yo iba por un camino, quizás el camino de la mentira, quizás el camino de la grosería, quizás el camino de la gritería, quizás el camino de la lascivia, de la pornografía, quizás el camino que me estaba llevando lejos de Dios, pero cuando entro al milagro del arrepentimiento, se culmina ese ciclo de una manera hermosa porque mi camino cambia. Hay un cambio en mi forma de pensar, hay un cambio en mi forma de sentir y hay un cambio en mi conducta y en mi estilo de vida. Por lo tanto, mis amados, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Si hemos vivido el milagro del arrepentimiento, entonces entendemos que vivimos diferente. Entonces entendemos que en nuestras vidas se refleja el fruto del Espíritu. Vivo en amor, vivo siendo manso, vivo siendo paciente, vivo, no hablo, vivo en mansedumbre, en paciencia, en amor, en paz, rechazando cada día el fruto de la carne que nos lleva a pecar y que nos lleva a vivir lejos de Dios. Entonces, quizás muchos pensarán que este mensaje no está como muy encajado a los terremotos o no está muy encajado al virus o no está muy encajado a lo que estamos viviendo y yo pues estoy totalmente no a favor de esa opinión porque reconozco que ahora es cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que Dios está llamando nuestra atención y que es necesario entender que el milagro del arrepentimiento se tiene que llevar a cabo en cada uno de nosotros. Es tiempo de permitir que el Espíritu Santo sea quien nos hable, sea quien nos muestre. Y te voy a decir más, mujer que me escucha, si mujer que me escucha o hombre que me escucha, no voy a decir mujer nada más porque después me van a caer encima. Mejor digo lo siguiente, si nuestros hijos se nos acercan un día después del culto, estamos en nuestra casa disfrutando y un hijo de nosotros se nos acerca y nos dice, ay, es que tú gritas mucho, ay, es que tú peleas mucho. Mire, mi hermano, en otras palabras nos está diciendo el Señor, entra en el milagro del arrepentimiento porque el fruto que estás reflejando es un fruto de la carne que está afectando a los tuyos. Jamás pensemos que porque conocimos al Señor un día ya somos una obra perfecta. Jamás pensemos que Dios no está interesado en pulirnos, en perfeccionarnos, en moldearnos, en hacernos cambiar tantas obras que tenemos de nosotros en nuestra carne para que en nosotros entonces se refleje el fruto del Espíritu. Aquellos que vivimos en el fruto del Espíritu son aquellos que vamos al cielo y tenemos las promesas, tenemos la bendición, contamos con el refrigerio de Dios que dice Hechos capítulo 3, dice claramente en Hechos capítulo 3 19 el refrigerio, dice aquí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y necesitamos tiempos de refrigerio, necesitamos tiempo de respiro, de sosiego, de consuelo y de amor. Claro que sí. ¿Están disponibles? Claro que están disponibles.
tan solo entendamos que primero es el arrepentimiento, después llega el consuelo, después llega la promesa, después llega el abrazo del papá que te ama, después llega la bendición del Dios que te ama, que te sostiene y que no te deja, nunca te dejará si tú se lo permites. Si tú permites que Él obre en ti, al final recibirás el refrigerio del Dios que te ama. Y yo con eso simplemente quiero cerrar. Y en el original, la palabra refrigerio significa revivir, revivir, cobrar vida. Y eso, con eso, te quiero dejar en esta noche. Andy, tómalo desde aquí. Amén. Qué hermosa palabra del Señor. Un llamado al orden, aquellos que le servimos al Señor, y un llamado a que vengas a los pies, aquel que no conoce al Señor. De verdad que me he gozado. Este privilegio ha sido, de verdad, no merecido. Te exhorto a que no calles, a que sigas hacia adelante, a que hables en y fuera de tiempo, Amén, amén. a que la unción de Dios continúe sobre ti y que ese ministerio siga expandiéndose alrededor del mundo. Si alguien desea ayudar a ese ministerio, desea contactar a ese ministerio, ¿cómo lo puede hacer? Pues mira, el Ministerio Esperanza Viva está registrado en el IRS, como decimos, acá en Hacienda. Se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook, que tenemos nuestra propia página del Ministerio, Ministerio Esperanza Viva, o Ministerio Moisés Tanco, perdón. En esa página nos puede escribir y ahí le podemos dar las instrucciones. Cualquier tipo de ayuda que quieran enviar, pues amén. Todo se hace a nombre del Ministerio para que estos fondos lleguen a lo que estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos llevando el evangelio, pero también estamos llevando canastas, estamos llevando víveres, estamos llevando ropa, estamos llevando zapatos, porque parte de las estrategias de las campañas evangelísticas que estamos haciendo hoy en día es que comenzamos con la ayuda social, comenzamos dando pan para que la gente entonces se siente con el estómago lleno y nos pueda escuchar y pueda entender el profundo amor que Dios tiene para con ellos. Así que Dios verdaderamente bendiga a todo aquel que siente ayudar y ahí estamos a la suerte. Repítelo otra vez, la página o algún teléfono. Repítelo, Moisés. Sí, te voy a dar dos cosas. Ministerio Esperanza Viva, esa es la página, ese es el nombre de la página de internet, Ministerio Esperanza, Moisés Tanco Ministerio, perdón. Tenemos nuestra dirección de email, que sería moisestanco@yahoo.com, y nuestro número de teléfono, que es el 254-338-2246. Toda donación que se hace al ministerio, siempre le decimos a la gente que escriba el nombre del ministerio porque estamos registrados. Sería Ministerio Esperanza Viva. Amén, amén. Así que oramos para que ese ministerio siga adelante Amén. y nuestra, nuestra, nuestros miembros, nuestros amigos, iba a decir nuestro fanpage, pero iba a decir que todo el que está conectado, todo el que nos está viendo, ha sido testigo en este momento del poder de Dios. Amén. Así que no importa la edad que el Señor nos llame, Él es Amén. fiel y Él cumplirá cada una de nuestras peticiones. Y el llamado son irrevocables, dice la palabra. Amén. Así que no tenías opción, No hay brother. O duda. sí o sí. Amén, amén, amén. No hay duda alguna que cuando Él llama, Él cumple y respalda. No hay duda sobre eso. Amén, amén. Así es. Bueno, te vamos a comprometer para que saques una fecha y te reúnas con nuestros jóvenes por Zoom en Jóvenes 12.1, ya hablaremos. Pero Muy quiero que bien. hagas el compromiso de que vas a estar una de esas noches con ellos para que puedas Amén. compartir esa palabra que Dios te ha dado y un poquito más de lo que Dios ha hecho en ti. Cuando vengas para acá podemos jugar una cocina. ¿Eres Team Tú estás LeBron duro. o eres Team Jordan? No, Tim Jordan. Vamos a dejar ese tema ahí, que eso es controversial. Qué bueno que no hablamos de eso, vamos a dejarlo ahí. No, mira,
¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos? No, mira, tan solo quiero dar las gracias primeramente a mi Dios y segundo también a la Iglesia Bautista Betel. Quiero agradecer a los pastores y a ti también, Andy, por este tiempo tan lindo que pudimos compartir. De verdad que fue algo muy lindo, muy especial. Y yo tan solo espero que el testimonio, la palabra, punto, la palabra haya llegado a los corazones y a todo aquel que se conectó, que al final no lo dije, pero por favor escriban en la misma página de la Iglesia Bautista Betel si usted aceptó al Señor, quieres aceptar al Señor, quieres entregar tu vida al Señor, escribe, aprovecha este momento, escríbelo ahí en la página de la iglesia, que estoy más que convencido, fíjate que lo que Dios hizo con esta iglesia en mi vida lo va a hacer también contigo. Te va a llevar de la mano, vas a conocer a Jesús, tu Salvador, y vas a crecer en Dios. Así que un abrazo a la familia de Betel, pueblo maestro, un pueblo que está ahí en pie en Río Grande llevando esperanza. Les amamos mucho y amo todo lo que hicieron. Estoy muy agradecido por todo lo que hicieron por nosotros. Amén. Dios te bendiga, Moisés. Dios te guarde. Amén. Amén. Y adelante en el Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Bueno, amigo, que acabas de ver las grandezas del Señor. Acabas de escuchar las maravillas de Dios. Acabas de ver que el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Así que tráele al Señor, confía en el Señor. Quiero recordarte, antes de despedir, recordarte la programación de la página de la Iglesia Bautista Betel. Recuerda que mañana jueves tenemos En Paz Me Acostaré a las 8 de la noche para los niños. Recuerda que el viernes tenemos estudio bíblico a las 8 con nuestra hermana Isia y luego a las 9 los jóvenes se conectan por Zoom. Jóvenes 12.1 por Zoom. Todos los viernes a las 9 de la noche. Jóvenes, te esperamos. Los sábados, Betel Kit Online a las 10 de la mañana. Y el domingo tenemos nuestro culto de adoración. Te invitamos a que nos escribas, como dijo Moisés. Si hoy has aceptado al Señor Jesús, escríbenos, déjanos conocer, saber tu nombre y tu teléfono para luego comunicarnos contigo. Escríbenos a nuestro email, escríbenos a las diferentes páginas de la iglesia. Queremos ayudarte, queremos bendecirte y queremos dar de lo que Dios nos ha dado, poderlo compartir con cada uno de ustedes. Amado hermano, ha sido otra transmisión de Mundo Betel o otra edición de Mundo Betel de la Iglesia Bautista Betel en Río Grande. Recibe un abrazo de la Iglesia Bautista Betel y su pastora Mariluz Dones de Reyes. Nos despedimos, pero antes quiero dejarte con un pensamiento, como todas las noches, ¿verdad? Cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. Y está basado en Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Mantengamos la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y descansa en el Señor.